Les saludo muy cordialmente, mis queridos hermanos y amigos. Gracias por sintonizar el programa Me Gustaría Saber. Este es un programa de preguntas y respuestas patrocinado por Secrets Unsealed y Zoom TV. La gente nos manda sus preguntas, nosotros hacemos la investigación y luego en el aire respondemos a las preguntas. Queremos animarles que nos envíen las preguntas que ustedes tienen, porque el programa se trata de ustedes. Ahí está la dirección en la pantalla, tv@zoomtv.org. Nuevamente, tv@zoomtv.org. Estaremos muy contentos de recibir sus preguntas. Tengo aquí conmigo a un pastor invitado, un pastor que ha sido amigo por varios años, Pastor Manrique. Es un placer tenerle con nosotros. Gracias por venir de la tierra lejana de Oakland para estar con nosotros, que es un viaje como de 3 horas, más o menos, sí. Pero apreciamos el sacrificio que ha hecho para venir con nosotros. Aprecio trabajar con usted, con un teólogo. Generalmente yo tengo que hacer estos programas solo, porque no he podido conseguir a alguien con quien hacer el programa, pero le agradezco mucho que usted esté aquí, porque el diálogo es mucho más ameno. Pastor, no, el privilegio es mío. Muchas gracias por la invitación. Felices de compartir, Pastor, con usted y con toda la audiencia donde quiera nos ve. Bueno, gracias, Pastor. Queremos empezar como de costumbre con una oración para que Dios bendiga a los que están viendo y también a nosotros que vamos a hacer la presentación. Así que por favor nos dirigen oración. Vamos a orar, oramos. Padre bendito, estamos muy agradecidos contigo porque tú eres bueno siempre, porque grandes son tus misericordias. Porque tú en tu infinito amor, Señor, nos permites acceder al trono de la gracia, recibir tu perdón y recibir también, Señor, el don del Espíritu Santo para que podamos comprender tu palabra. Ahora, Señor, ilumina nuestro entendimiento. Permite que cada persona que estará viendo este programa pueda ser tocada por tu Espíritu Santo y que nosotros quienes estaremos aquí abriendo tu palabra para poder dar respuesta a las inquietudes, seamos dirigidos por ti. Coloca, Señor, lo que tú deseas en nuestros labios, para que de esa manera crezcamos juntos, aprendiendo de tu palabra y compartiendo con todos aquellos que tienen interrogantes sobre la misma. Que tu bendición nos acompañe en el nombre de Jesús, te lo pedimos y te lo imploramos. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hoy tenemos una pregunta que considero ser muy importante. Esta es una pregunta que nos llega de vez en cuando aquí al ministerio y generalmente son los adventistas los que hacen esta pregunta, pero creo que también se aplica a las personas que no son adventistas, cristianos que no son adventistas. La pregunta es la siguiente: ¿debemos devolver el diezmo? Y decimos devolver porque no es nuestro, se lo estamos devolviendo a Dios. ¿Debemos devolver el diezmo en la iglesia si la iglesia lo usa mal? Pastor, usted fue presidente de asociación, de una asociación grande en Colombia. Sí. Indudablemente también tuvo personas que tenían ese sentir. Sí. ¿Qué podríamos decirle a la gente que dice, yo no voy a diezmar porque la obra lo administra mal? Yo les presento una analogía y les digo a ellos, muy bien, ¿tú pagas tus impuestos? Y algunos me dicen, o todos me dicen, sí, yo los pago. Le dije, ¿y tú los pagas a pesar de que el gobierno no lo usa sabiamente? A pesar de que con esos impuestos patrocinan causas incorrectas, incluso promueven el pecado, incluso promueven ideologías en contra de la Biblia, y aún así tú pagas tus impuestos. Me dice, pues ¿qué puedo hacer? Soy un ciudadano. Le digo, o sea que tú le eres más fiel a un gobierno mundanal que a Dios. Ahora, Dios dice, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y hay que pagar los impuestos ante la nación, ante el Estado, ante los gobiernos. Pero más importante que pagar esos impuestos, que ni sabemos cómo lo usan ni cómo lo distribuyen, es pagarle, o mejor, devolverle a Dios los diezmos. Porque Dios es ese dinero santo, se usa para la propagación del evangelio en todo el mundo. Cuando les hago esa analogía, pastor, la gente ya se ubica. Porque deben entender que necesitamos ser fieles primero a Dios, antes que a los hombres. Ahora, a veces la gente dice, bueno, lo que pasa es que si yo no pago los impuestos, me echan a la cárcel o me ponen una pena civil.
pero si yo no devuelvo los diezmos, el Señor no me castiga inmediatamente. Pero el Señor, si le robas, tarde o temprano, va a caer una maldición. Es una violación a uno de los mandamientos de Dios. El Señor dice, no robarás. Y está claro cuando lo vemos en Malaquías, el capítulo 3, desde el versículo 8 al 10. Pues vosotros me habéis robado, dice Dios. Sí. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Entonces, el punto está claro. Estamos violando un mandamiento de la ley de Dios cuando nosotros no hacemos lo correcto. Ahora, hay algo interesante, pastor, que usted lo enfatizó ahora. Es que Dios nos pide que le devolvamos. O sea, Él nos da primero. Él no nos está pidiendo algo que tiene que salir de nuestro bolsillo como algo extra, no, porque Él nos da y dice, quédate tú con el 90, dame el 10, y ese 10 no es para mí, ese 10% es para que muchos conozcan acerca de mí en el mundo. Imagínate un empresario que quiere invertir $1 millón, digamos, y te dice, Pastor Manrique, yo tengo este $1 millón y quiero establecer una empresa. Yo te voy a dar todos los recursos necesarios para que esa empresa tenga éxito. Te voy a dar toda la maquinaria, te voy a dar todo el dinero para pagar a los empleados. Y lo que quiero que tú hagas es que te quedes con el 90 y me des el 10. Primero sería un mal dueño de empresa al ser tan generoso, poniéndome todo a la disposición y solo pidiéndome el 10%. Más bien sucede al contrario, y eso en pocas excepciones. Tú te entrego todo, tú me das el 90 de la ganancia y te quedas con el 10 para mantenerte motivado y que el negocio siga creciendo. Eso prueba, esa analogía suya, ese ejemplo, prueba, pastor, de cuán bondadoso, sí, cuán amoroso es Dios para con sus hijos. Y lo más interesante es que ese dinero no es solo para que la obra de Dios siga avanzando. Gracias a los diezmos, la Iglesia Adventista pasó de ser un grupito muy pequeño, allá cuando nació en 1844, los primeros adventistas que quedaron después del chasco, luego cuando entonces se organiza, adquiere su nombre en 1860, cuando se organiza en 1863, noten ustedes que ahí comenzó la iglesia a surgir poco a poco y ahora se constituye en un movimiento mundial y por muchos reconocidos como el movimiento religioso más organizado sobre el planeta Tierra, gracias a la eficaz distribución de los diezmos y las ofrendas. Algunas iglesias no se sienten conformes con sus pastores. Sí. Y por lo tanto le dicen al pastor, no te olvides que yo pago tu salario Wow. con mis diezmos. Y lo que yo siempre he dicho es, tú no me pagas mi salario, tú le devuelves a Dios el dinero que le pertenece a Él y Dios me paga el salario. Así es, así es. Así que muchas veces se usa el diezmo como un arma. Como un arma, si la iglesia no hace lo que yo quiero, lo que yo digo, entonces no voy a diezmar. Pero o iglesias que retienen el diezmo sí, también. Sí, diezmar es un principio. Así es. Diezmamos si la iglesia usa mal el dinero. La hermana White dice que la iglesia tendrá que rendir cuentas por haber usado mal el diezmo, pero nosotros tenemos que ser fieles. Ahora, muchas veces leemos ese pasaje en Malaquías 3, donde dice que debemos diezmar, y no lo ponemos en contexto. ¿Cuál es el contexto de Malaquías? Un sacerdocio apóstata. Por ejemplo, en el capítulo 1 y el versículo 7, dice que estaban colocando sobre el altar pan inmundo, que significa pan que no estaba consagrado. En el versículo 8 dice que ofrecían animales ciegos, animales cojos y enfermos. Contrario a lo que Dios había establecido. Lo que no podían sacar un buen precio en el mercado. Ese era el que le daban a Dios, porque no lo podían vender por mucho. También encontramos en el versículo, capítulo 2 y el versículo 8, que los sacerdotes apartaban al pueblo del camino y hacían tropezar en la ley a la gente. Y luego el capítulo 3 dice que los sacerdotes estaban robando a Dios. Entonces viene este pasaje, uno podría pensar que Dios dijera, no le den los diezmos a esa gente, mire lo que esa gente está haciendo.
Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué deben ¿Quiere darle? leerlo, pastor? Capítulo 3 y el versículo 8 al 11. Claro que sí, pastor. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Es una promesa divina. Uno hubiera pensado que como esos sacerdotes estaban haciendo todo mal, que Dios dijera a los miembros de Israel, no le den el diezmo a esos que Porque lo están gastando mal. son infieles. Pero al contrario, Dios dice, traed todos los diezmos, no parte, todos los diezmos y las ofrendas al alfolí. Ahora, hay otro pasaje, pastor, que encontramos en el Evangelio según San Marcos. Es muy interesante lo que encontramos aquí. Marcos, el capítulo 12. Marcos 12. Aquí habla de los escribas. Sí. Los escribas eran los teólogos de la época de Cristo. Y Mateo dice que también los ayes fueron pronunciados contra los fariseos. Digamos, los fariseos eran los ministros y los escribas eran los teólogos. Correcto. Ahora, en el capítulo, ¿qué día? Capítulo 12, 12. y el versículo 40, dice algo que estaban haciendo los escribas y fariseos, que devoran las casas de las viudas. ¿Sabemos qué significa eso? Que le sacaban Dinero dinero a las viudas. a las mujeres pobres que no tenían hombres que las sostuvieran. Exacto. Pero inmediatamente después de decir que devora las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirían mayor condenación. Inmediatamente después de eso está la historia de la viudita que puso sus dos blancas. Ahora, si quieren leer el versículo 41 al versículo 44 y luego voy a hacer un comentario. Entonces Jesús, sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. El sacrificio no se mide por lo que uno da, sino por lo que a uno le queda después de dar. Excelente punto. A la viuda no le quedó nada. Nada. Ahora, es interesante que esto viene inmediatamente después de decir que los escribas y fariseos Devoran. saqueaban a las viudas. Hubiera sido muy fácil para Jesús, cuando vio a esta viudita poner sus dos blancas ahí, decirle a los discípulos, ven ustedes, esa viuda le está dando la plata a esos que saquean las casas de las viudas. ¿Cómo van ustedes a dar el dinero ahí? Pero el Señor Jesucristo dijo, ella dio más que todos los otros, porque los otros dieron de su abundancia, pero ella dio todo lo que tenía. Es decir, Jesús no la condenó por poner su dinero a donde se iba a gastar mal, sino que exaltó su fidelidad. Cuán importante es que entendamos que el punto aquí es darle a Dios, no a los hombres, que es el gran error que algunos pueden cometer al decir yo no doy porque quizás usan más 1000 diezmos. Sin embargo, yo quiero decirles, por lo menos a todos los que nos están viendo, que la iglesia adventista tiene quizás uno, si no el mejor sistema que yo conozco de manejo de recursos y por eso su alta eficiencia, al punto de que gobiernos han confiado en la iglesia adventista para que puedan administrar recursos para servir a países a través de ADRA, una de las ONG más grandes del mundo que es de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y gobiernos del primer mundo entregan dinero a ADRA para desarrollar proyectos. ¿Y en razón a qué? A que ven la manera tan transparente que se maneja. Si en algún momento hubiese, como ya lo dijo el pastor, algún mal manejo, Dios se encargará de juzgar.
pero Sí. nosotros no somos nadie para juzgar. Nosotros le devolvemos a Dios de la misma manera como pagamos impuestos, porque es nuestra responsabilidad hacerlo, tenemos una responsabilidad con nuestro Padre Celestial. Es correcto. Así que en realidad el enfoque del diezmo no es a donde uno lo está dando, porque cuando uno lo está dando, se lo está dando a Dios. Correcto. A través de la iglesia. Correcto. Ese punto está claro. Sí. Ahora, la primera vez que la Biblia cita el tema del diezmo lo hace en el libro de Génesis. Y para que algunos entiendan que el tema del diezmo no es una ley mosaica, porque yo he escuchado eso. No, es que el diezmo es una ley de Moisés, fue Moisés quien lo dio. Pero resulta que muchos años antes, 400 años antes, Abraham estaba devolviendo fielmente los diezmos. Y ahí está el texto. Vamos a Génesis, el capítulo 14, para que también podamos aclarar esa duda que surge constantemente en relación al diezmo. Génesis 14, y vamos a leer quizás desde el versículo 18, desde el versículo 18. 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Así que aquí hay varios aspectos interesantes. Número uno, Abraham reconoce a Melquisedec como sacerdote de Dios. Y reconoce que él, que es el sacerdote de Dios, que está haciendo la obra de Dios, debe ser el depositario de los diezmos que Abraham tenía que entregar. Así que encontramos al padre de la fe siendo fiel. No hay ninguna ley mosaica. Moisés ni siquiera había aparecido en la historia, pero ya el concepto del diezmo estaba claro de ser entregado para la obra de Dios. Y en Génesis 28 reaparece de nuevo, antes de Moisés, cuando Jacob diezmó. Y hay que leer esa cita, También. pastor. Claro que sí. Tenemos que ir a esa cita extraordinaria. Ahora, pastor, nada más un comentario. ¿Saben los que generalmente dicen que el diezmo era para la dispensación mosaica? Pues los que no quieren diezmar. Pero ¿saben quiénes dicen que no era de la época de Moisés? Los megapastores, que le dicen a los miembros: venga para acá con el diezmo. Así que es interesante que los pastores protestantes de las grandes iglesias animan a sus miembros a devolver el diezmo, porque es de Dios. Pero cuando se trata del sábado, dicen, eso sí era de Eso Moisés. sí era ley mosaica. Eso sí era ley mosaica. Y que de paso el sábado está instituido muchísimo antes que el tema del diezmo, porque el sábado fue establecido en la misma creación. Eso es correcto. Génesis 28. La famosa escalera que vio Jacob. Eso lo encontramos, a ver la partecita del diezmo. Está, a ver si lo puedo conseguir. Claro que sí, pastor. Y deme un segundo que quiero hacerlo ahí. Está en los últimos versículos. Sí, creo que sí. Aquí está, versículo 22, el último versículo del capítulo 28. Perfecto. Dijo Jacob: esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para la iglesia. No dice para la iglesia, para dice ti, Señor. para ti. Y hay algo interesante que resaltar aquí, pastor, y es que Jacob estaba saliendo sin nada. Estaba huyendo de su hermano Esaú. Había cometido un error flagrante, que le había robado la primogenitura a su hermano. No solo eso, había mentido a su padre haciéndose pasar por Esaú. Entonces aquí tenemos un usurpador, tenemos obviamente un mentiroso, alguien que está cometiendo fraude y ahora tiene que huir como consecuencia de su fraude. Pero él es consciente de su error y ahora tiene que huir. Lo único que encuentra es una piedra para poder colocar su cabeza y allí le dice al Señor: mira, señores, sí, me equivoqué, pero a partir de ahora, de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti. Pasan 20 años, pastor, en que Jacob está separado de su hermano Esaú. Y 20 años después, Jacob retorna. Pero cuando Jacob retorna, ahora vamos a mirar cómo retorna. Cómo Dios lo bendijo por la decisión que él tomó de devolver el diezmo. Y eso está en el capítulo 32. Y eso está en el capítulo 32, cuando él vino ahora delante de su hermano y
vamos a leer desde el versículo, a ver si lo encuentro también aquí, pastor, cuando él viene con la cantidad de siervos y de ganado. Permítame un segundo. Dice el versículo, ok. El versículo 13. 13, sí, Sí. 13. Durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un regalo para su hermano Esaú. Un regalo para poder tratar de amistarse con su hermano. Miren el regalito que le mandó. Casi nada. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Lo entregó a sus siervos cada manada por separado. Esto fue el regalo que él preparó para su hermano. Así que había salido sin nada. Pero él hizo un pacto con el Señor. De todo lo que me des el diezmo apartaré para ti. 20 años fuera. Dios lo bendijo. Y recuerde que de esos 20 años, 14 estuvo trabajando por las dos mujeres. Sí. Primero, supuestamente por Raquel, pero terminó con Lea. Y luego 7 años más. Así que todo se lo estaba dando al suegro. Pareciera que esta prosperidad solo se da en los últimos 6 años. Seguro. Eso es lo que la Biblia parece indicar. Porque el resto del tiempo era trabajando por las mujeres. Y ahora él regresa con una gran cantidad de ganado, obviamente con su familia, y toda esa prosperidad porque tomó la decisión correcta, que es devolver a Dios lo que Dios le da. Ahora, Dios no promete suplir nuestros caprichos. Dios promete suplir nuestras necesidades. Porque también quiero aclarar eso a los televidentes. A veces podemos decir, ok, devolvemos el diezmo por ser interesados. Yo llevo devolviendo el diezmo desde que soy adventista el séptimo día 32 años, pero lo doy por amor. Una cosa muy diferente es que Dios se encarga de que no me falte absolutamente nada. Y siempre me da mucho más de lo que yo necesito. De lo básico. El punto, mucho más de lo básico. El punto aquí es que Dios bendijo por su pacto a Jacob. Amén, amén. Bueno, creo que esta pregunta se ha contestado. Tenemos otra pregunta que creo que podemos cubrir en el tiempo que tenemos, que no es mucho. ¿Por cuánto tiempo existió el planeta antes de la creación, antes de la semana de la creación? Es una muy, muy buena pregunta. Pues hay que comenzar con el principio, el primer versículo de la Biblia, pastor. Sí. Seguro. Dice Génesis, capítulo 1, el versículo 1. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros podríamos decir, al sumar todas las fechas de la Biblia, podríamos decir que la existencia del hombre sobre el planeta tiene 6,000 años. Correcto. Pero no podemos decir cuánto tiene el planeta, porque el texto está diciendo que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Quiere decir que esta tierra ya existía antes de que Dios la poblara. Y claramente el versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Así es. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así es. Es decir, que Dios creó el planeta estaba desordenado y oscuro, y luego Dios comienza el proceso de la semana de la creación. ¿Hay algún momento en la historia que no sabemos exactamente cuál es, en el que Dios creó los planetas y los soles? Cuando hablo de los soles estoy hablando de las estrellas, ¿verdad? Cada sol es una estrella. Y obviamente los planetas orbitan alrededor de una estrella. Solo la Vía Láctea, pastor, tiene más de 100 millones de estrellas. Me sorprende cuando he visto los documentales del cumplimiento de los años de que el hombre llegó a la luna. Observé lo que hicieron todos los medios de comunicación cuando se cumplieron 50 años de que el hombre fue a la luna. Eso fue hace 11 años atrás. Y se les preguntaba a todos los científicos de la NASA, ¿usted cree que hay vida en otros planetas? Todos, sin excepción, respondieron, desde luego. Sería ilógico pensar que somos únicos aquí en el universo, porque solo esta galaxia tiene más de 100 millones de estrellas. Ahora imagínense la cantidad de galaxias que existen. Hay miles de millones de galaxias. Así que hubo un momento en la historia en donde Dios creó todo eso. Sí. Nosotros los adventistas del séptimo día creemos que existen otros planetas con vida en el universo, donde hay seres creados que no pecaron,
nosotros somos la oveja perdida Sí. del universo. Y en esos planetas, en algún momento, también eran planetas vacíos y Dios tuvo que crear, porque Dios se complace en crear, porque es la manera como Dios da amor. De la misma manera como una pareja quiere tener hijos, es porque quiere compartir el amor con esos hijos. De la misma manera como alguien adquiere una mascota, es porque quiere compartir de su amor con esa mascota. De la misma manera Dios es un creador permanente porque quiere compartir de su amor con las criaturas. Pero no podemos decir con exactitud, y la Biblia no lo dice, cuánto tiempo antes existió el planeta. Ya. Lo que sí sabemos es que existió y que luego el Señor la pobló. La clave, que no es negociable, es que este planeta, desde la semana de la creación, tiene aproximadamente 6.000 años. Si el planeta existió por millones de años antes de eso, es inmaterial, no importa. Claro. Doy un ejemplo. Supongamos que hoy en día Dios dijera, bueno, yo quiero crear un mundo habitable en Marte. Y entonces Dios, en 6 días, crea lo que creó aquí, descansa el 7º día. ¿Hay algún problema con que Marte haya existido por millones de años como un planeta antes? Ninguno. No. La clave es cuánto tiempo ha estado este planeta desde el primer día de la creación. Ese es el punto. Esa es la clave. ¿Cuánto tiempo ha estado este planeta ya con habitantes, con vida? ¿Cuánto tiempo existió el planeta como masa o como digamos, esfera en el universo? En realidad no tiene importancia. No es trascendente. No. Así que ojalá que esta corta respuesta a esta pregunta haya sido satisfactoria. Lo importante es que este mundo fue creado en 6 días, Dios reposó el 7º, hace aproximadamente unos 6.000 años. ¿Y cuánto tiempo existió el planeta antes de eso? Es inmaterial, en realidad no importa. Bueno, como siempre, el reloj es el mayor enemigo de este programa. Ha sido un placer contestar estas 2 preguntas en esta sesión. Tenemos muchas preguntas más que han venido, que continuaremos contestando con el transcurso del tiempo, pero el tiempo prácticamente se ha ido. Quiero animarles de que manden sus preguntas a tv@zoomtv.org. Gracias por sus oraciones y por su apoyo económico. Dios les bendiga y les guarde, y hasta el próximo programa.